Hola, ¿qué tal amigos que aman la música tanto como yo? Bienvenidos una vez más a un video de este canal. Yo soy Felo y estoy muy orgulloso, feliz y muy contento de tenerlos una vez más por aquí. ¿Por qué no? El día de hoy tenemos un video muy especial porque vamos a hablar de las películas de Estudio Ghibli en el aspecto musical y por qué son tan épicas precisamente en su soundtrack. Pero antes de empezar con el video quisiera pedirles que por favor vayan a mis redes sociales y me sigan, ¿ok? Síganme en el Instagram, en Facebook, en Twitter. Suscríbanse al canal de YouTube si pueden, ahora que están viendo este video, porque específicamente en Instagram suelo publicar a veces datos curiosos sobre el contenido que yo hago. Así que bueno, sin más nada que agregar, ahora sí empecemos con el video. Que las películas de Estudio Ghibli son excelentes, eso todos lo sabemos. Seguramente si estás en este video quizás te has visto por lo menos una, o quizás te has visto un pedacito de una, o quizás has visto algunos de estos personajes que voy a poner aquí alrededor del video. Lo cierto es que el día de hoy yo me voy a concentrar en 4 películas, las cuales son El viaje de Chihiro, Mi vecino Totoro, El castillo vagabundo y, como no, La princesa Mononoke. Porque estas 4, lo que pasa es que estas 4 de todas las que he visto de Estudio Ghibli hasta el momento son las que más me han gustado. Y aparte son las que para mí tienen un soundtrack, Dios santo, increíble. Pero bueno, ya hablaremos de eso precisamente ahora. Hoy veremos por qué razón las películas de Estudio Ghibli son tan buenas en el aspecto musical. Y es que la persona responsable de esto se llama Hisaishi Joe. Él es básicamente el compositor de la banda sonora de las películas de Estudio Ghibli, donde Hayao Miyazaki ha sido el director. Es decir, por ejemplo, estas 4 que yo nombré, que son como que las más icónicas, él se ha encargado de la música. Digamos que él sabe ya qué es lo que le gusta a Miyazaki y cómo trabaja Miyazaki, y se adapta a él. Empecemos hablando del viaje de Chihiro, que por cierto de las 4 películas que nombré ahora ha sido la que más me ha gustado y en sí es la que más me gustó de Estudio Ghibli. ¿Qué tiene de especial su música? Bueno, para resumírselos, El viaje de Chihiro, para entrar un poco en contexto, es una película que nos narra la historia de una niña que se está mudando con sus padres hacia una nueva casa y resulta que acontece que en medio del camino les da por entrar en un túnel que los lleva hacia un mundo totalmente distinto al mundo humano en el cual ellos viven. Ese mundo está gobernado por una bruja que convierte a los padres de Chihiro en unos cerdos y después, bueno, Chihiro tiene que hacer todo lo posible para volver a ver a sus padres para poder recuperarlos y en el camino se ve obligada a muchas cosas. Me voy a concentrar en 2 canciones del viaje de Chihiro y una de ellas es The Name of Life. ¿Por qué esta canción? Porque resulta que acontece que esta canción es muy especial porque encima, que es el tema principal de la película, tiene ciertos elementos de composición y armonización precisamente que nos va narrando la historia de la película y a veces esos detalles así los pasamos por largo, pero resulta que acontece que son sumamente importantes. Por ejemplo, la canción empieza de esta manera. A simple oído podemos decir que bueno, la mano derecha solo está haciendo acordes y la mano izquierda está haciendo los arpegios de esos acordes. Pero resulta que acontece que aquí hay una relación, aquí hay una armonización. ¿Por qué? Porque cuando hace, por ejemplo, en la mano izquierda el arpegio de Fa sostenido mayor, en la mano izquierda está tocando La sostenido menor. ¿Y qué relación tienen esos 2 acordes? Bueno, esas 2 notas, Fa sostenido con La sostenido. En la música hay algo llamado intervalos, que es básicamente el estudio de la distancia entre tono y tono. Es decir, los intervalos me explican por qué de Do a Re hay un tono de diferencia y entre esos 2 hay una tecla que es el Do sostenido, que es básicamente como que tú lo aumentarás solo medio tono a Do y ya te da Do sostenido. Entonces, ¿qué relación tienen Fa sostenido y La sostenido? Bueno, agarremos Fa como número 1 y tenemos Fa, Sol, La. ¿Ven? Esos son los grados de una escala. Por ejemplo, si tienes la escala de Do mayor, que es Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, y Do otra vez para finalizar. Do es tu primer grado, Re es tu segundo grado, Mi es tu tercer grado, Fa es tu cuarto grado y así sucesivamente. Entonces esta canción va jugando un poco con esas armonizaciones. Tenemos ese ejemplo empezando la canción que empieza con Fa sostenido mayor y en la mano derecha hace La sostenido menor. Pero es que el resto de acordes, que vienen siendo 3 que quedan, también están armonizados mano con mano. Por ejemplo, el segundo arpegio es un Sol sostenido mayor, es un arpegio de Sol sostenido mayor. Cuando la mano derecha hace un Mi sostenido menor. Y aquí mucha gente puede decir, oye, ¿cómo así que Mi sostenido?
Porque resulta que acontece que mi sostenido y si sostenido como intervalo existen. Es decir, de manera escrita, como teoría. Pero en la práctica no. Porque cuando tú le aumentas medio tono a mi, que sería aumentarle un sostenido, y de igual manera si, te va a dar, en el caso de si te va a dar como sonido do, y en el caso de mi te va a dar como sonido fa. Pero ¿qué es lo que sucede? Que aquí están haciendo una armonización en sextas. Tienes como grado número 1 sol sostenido, entonces tú dices sol, la, si, do, re, mi. El sexto grado de ese sol requiere que sea un mi. Entonces no puedes llamarlo fa porque fa es el séptimo grado de ese sol. Y no pueden haber dos fa, porque entonces sería sol, la, si, do, re, fa, fa. No tiene como que mucho sentido. Entonces por eso es que se le llama mi sostenido. Escrito existe, en la práctica no, el sonido te da un fa. Pero en este caso es un mi sostenido menor, tienen esa relación. Y pues los siguientes dos acordes también son una armonización pero de quintas. En la mano izquierda, el tercer acorde, bueno, el tercer arpegio de ese acorde viene siendo un do sostenido mayor, mientras que la mano derecha está haciendo un sol sostenido mayor. ¿Qué quiere decir eso? Do, re, mi, fa, sol. Hay una armonización de quinta. Y de igual manera el último acorde, que la mano izquierda viene siendo un la sostenido menor, pues en la mano derecha hace un mi sostenido menor. Pero aquí un dato curioso, ese mi sostenido menor 7, porque aquí lo hace con séptima, no lo hace completo. Estas son las notas del mi sostenido menor 7 y estas son las notas que en la canción se llegan a tocar. ¿Por qué? Resulta que acontece que a Hisaishi le encanta hacer un poco las cosas un tanto diferentes, ¿ok? Y esas diferencias a veces son quitarle una sola nota al acorde para que suene distinta. Y aquí básicamente le quitó el quinto grado de ese mi sostenido y ya cambió mucho. Acto seguido, lo que sucede es que cuando aparece la melodía principal, que es esta, la misma armonía del principio se mantiene, pero no para siempre. Llega un momento en que cambia, porque lo que pasa con ese intro es que la música es como que le anticipa al oyente, ya relaciónate con esto, va a sonar por un rato, bien, excelente, ahora vamos a cambiarla. Porque de cierta manera los arpegios nos van contando el viaje de Chihiro. Sí, por eso es que en un momento tú los escuchas como que muy inestables, como que cambian demasiado, no se mantienen quietos, pero siempre llegan a una solución, siempre llegan a resolver, igual que precisamente la película. ¿Qué quiere decir esto? Que es como que la música nos dijera, oye, van a haber momentos muy buenos, Chihiro va a pasar por momentos muy felices, de mucha risa, otros momentos van a ser bastante duros, otros van a ser muy tristes, pero se va a llegar a una solución. Por eso es que cuando ya aparece la melodía, los acordes del principio suenan un rato y después pasan a agregarse otros dos más, otros dos arpegios distintos para indicarnos esos momentos que van a ser no tan agradables. Y es que amigos, ¿en qué momento aparece esta canción? Esta canción no aparece en un momento en el que todo está bien. Esta canción aparece en la famosa escena en la que Haku le dice a Chihiro, vamos a ver a tus padres, que están convertidos en cerdos. Pues te los voy a mostrar, están ahí. Y Chihiro cede ir con él, porque recordemos que Chihiro acaba de perder a sus padres bruscamente, siendo una niña como de 10 años. Y resulta y acontece que cuando los ve, Chihiro se pone a llorar y dice, papá, mamá, no sé cómo voy a hacer, pero los voy a salvar. ¿Ok? Sucede en un momento triste, Chihiro tiene hambre, recuerdo que Haku le da como una bola de arroz, algo así, porque tiene mucha hambre. Pero es aquí que Chihiro se da cuenta que llorar no va a servir de nada. Que quedarse ahí lamentándose no va a servir de nada. Y que si de verdad quiere volver a ver a sus padres, que si de verdad quiere volver a estar en familia como estaban antes de que pasara todo lo que pasó con Yubaba, va a tener que trabajar, va a tener que esforzarse, va a tener que dar el 100% de ella para volver a ver a sus padres. Y es en ese momento que aparece la canción, precisamente en ese momento en que Chihiro se da cuenta de lo que tiene que hacer, es que la canción ya pierde su monotonía de esos 4 acordes y pasa a los otros acordes que se suman para indicarnos que bueno, que van a haber momentos duros, pero que las cosas se van a resolver. Tarde o temprano, pero se van a resolver. Eso es simplemente fascinante. Pero al final de la película nos ponen el tema Always With Me, que es una canción inspirada en cantos tradicionales japoneses, cosa que a uno probablemente le puede chocar que al final de la película pongan una canción tan tranquila, porque una película con semejante historia, con tantos momentos de subida y bajada,
nos ponen una canción tranquila. Después que pasa todo lo que pasa en la película, que Chihiro hace el viaje con el sin rostro, con el ratoncito este y también el pájaro, después que logra recuperar a sus padres y eso, después que pasan momentos tan duros en que Chihiro tuvo que madurar porque sí, por la necesidad, y tuvo que trabajar también a tan temprana edad, vas a terminar la película con una canción tan tranquila. Y es que lo que nos intenta decir Ghibli con esto es que no hace falta más nada. O sea, es que ya está, ya todo está bien, ya Chihiro está con sus padres, ya pasó el tiempo que tenía que pasar, ya las cosas están solucionadas. Ahora viene tranquilidad. ¿Se dan cuenta? O sea, tú me estás diciendo después de que todo lo que pasó, no, o sea, no vas a poner una canción así épica como de orquesta. No, no hace falta más nada porque ya Chihiro vivió lo que tenía que vivir. Ya está, ya no hace falta más nada. Y por eso termina con una canción inspirada en cantos tradicionales japoneses. La canción se llama Always With Me, que significa siempre conmigo, porque ya Chihiro está con su familia. No hace falta más nada a la película. Un poco impredecible eso, pero le queda súper genial al soundtrack. Solo puedo analizar esas dos canciones ahorita aquí en este video del viaje de Chihiro porque, bueno, no quiero hacerlo infinito. Obviamente la película tiene más canciones, pero no es la idea hacer este video infinito. La película enseña hasta dónde estás tú dispuesto a llegar por los seres que tú amas, por los seres que te importan, así como lo hizo Chihiro con sus padres. Ahora sí, vamos con la siguiente película. Mi vecino Totoro. A ver, ¿qué les puedo decir yo de esta película? Es una película infantil, pero es bastante linda. Y su soundtrack no se queda atrás. Aquí podemos ver ya cosas que caracterizan bastante a los soundtracks de Estudio Ghibli. Cosas como que separar la melodía de 3 notas en 3 notas. De 3 notas en 3 notas. ¿Sí? En grupo de 3. Lo vemos con la canción de Totoro. Pero un momentico, ya vamos a hablar de eso. ¿Cómo empieza esta canción? Empieza con un intro que bueno, que la melodía está separada en grupos de 3 notas como acabo de decir, pero bastante agudas y con solo 2 acordes. El re bemol mayor y el do menor. ¿Y cómo suena esa parte? Suena así. Ahí disminuye medio tono entre un acorde y el otro porque lo que sucede es que nos quieren causar como curiosidad. Que recuerden que la película nos está mostrando una mascota que es Totoro, la cual no aparece desde el principio de la película, sino que aparece en ciertos momentos en los que las niñas lo ven. De hecho, la primera vez lo ve solamente Mei y ya empieza como a generarnos curiosidad. Para eso es, para que el oyente pueda decir, oye, ya vendrá Totoro, ya aparecerá. No lo sé. Igualmente las canciones tienen una dinámica que nos cuenta algo. Desde el principio ya ven cómo la melodía se divide en grupos de 3 notas y 3 notas. Pero es que cuando ya empieza la melodía principal, no se deja de lado esta dinámica. Se sigue dividiendo la mayor parte del tema en grupos de 3. Específicamente cuando empieza esta parte. Es una canción relajante. Es una canción que no nos pone ni tristes, no nos pone tampoco felices, pero nos genera esa curiosidad de saber quién es Totoro. La melodía va cumpliendo perfectamente lo que es la escala de do menor y en eso se mueve casi que toda la canción. Pero mediante esos grupos de 3 ya empezamos a familiarizarnos un poco más con ella. Y ya sabemos que cuando suena pam 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 es que estamos hablando de Totoro. Pero es que ahí no queda la cosa, al igual que en Chihiro voy precisamente a hablar de 2 canciones. Aquí pareciera que Miyazaki lo que le dijo a Hisaishi fue como que, oye, haz lo que quieras con el soundtrack, pero dame 2 canciones que necesito que sean así, porque necesito que sean así y ya está. Necesito una que genere curiosidad, que es esta que acabamos de ver, que precisamente aparece en partes en que Totoro aparece, o que por lo menos crece el árbol, ¿se acuerdan? Esa parte que está con las niñas, entonces Totoro empieza a hacerle así a las plantas y crecen. Pero recuerden que la película nos cuenta que Totoro es precisamente un amigo para los niños. Y que recuerden que el papá de Mei, que ciertamente no pudo ver a Totoro, él le creyó y le dijo, oye hija, si de verdad quieres ver a Totoro tienes que creer y tienes que ser como insistente, algo así, pero puedes llegar a ver a Totoro. La segunda cosa que pareciera que Miyazaki hubiese pedido, sí porque sí,
es bueno. ¿Sabes qué, Hisaishi? Quiero una canción que identifique a Totoro. Una canción que hable de la mascota. Esta canción. En esa canción vemos los tres elementos de la música funcionando perfectamente. Vemos varios acordes, por eso pertenece a armonía. Vemos una melodía que va, bueno, variándose un poquito también en grupos de tres al principio en grupos de tres. Y el ritmo con un bombo constante y a veces apariciones del redoblante en el tiempo 4 para mantener al niño ahí, ¿ok? Porque cuando tú acentúas los tiempos fuertes es como que, bueno, ya te lo esperas, pero cuando haces que desaparezca lo que viene siendo el redoblante en casi todo el compás, solo dejas a lo último, pues el oyente se queda inconscientemente pensando, vamos a ver qué sucede. Como pueden ver, al principio de esta canción también se empieza a dividir la melodía en grupos de tres. Tres notas. La canción es bien sencilla, recuerden que es una canción infantil para que los niños canten y sin embargo tiene sus arreglos en la armonía, ya después aparecen más acordes. Pero lo que sucede después con la melodía que empiezan a hacer las voces es que la canción nos va contando que Totoro es un ser de tales características, que le aparece a los niños, que está dispuesto a jugar y un montón de cosas. La canción se llama Tonari no Totoro. Entonces sí, eso es básicamente lo que la melodía, y lo que hacen para no hacerla tan monótona es que, bueno, utilizan notas de pasos en una sola parte de la canción para que no suene tan aburrido, ¿ok? Porque ya de por sí la canción es sencilla, lo que hace, bueno, vamos a agregarle entre esta nota y esta nota una nota de paso para hacerlo como que más tenso. Y ya está, pero no es un acorde, es una nota que hace más que todo el bajo y el piano también la hace para que suene mejor. Entonces, amigos, así es como una película de niños tiene un soundtrack tan bueno. Y bueno, en esta película, en Mi Vecino Totoro, vemos, o mejor dicho, es donde vemos más lo que caracteriza a los soundtracks de Estudio Ghibli. Esas características como el separar la melodía en grupos de tres, en grupos de tres, en grupos de tres. Ya está. Pero ¿y qué con las demás películas? ¿Es que acaso ahí queda la cosa? No. Vamos con la tercera, El Castillo Vagabundo. Una película de Ghibli que ciertamente no es mi favorita, no se queda atrás, es muy buena. Si tienes gustos, digamos que... si te gusta mucho el romance y esas cosas, o sea, el amor en sí en general, esa película seguramente te va a gustar. Esta canción se caracteriza por dos cosas. Porque, al igual que la de Chihiro, nos anticipa con la armonía, que es lo que viene después, ok, pero ya digamos que cargado como con más instrumentos. Esta canción nos busca entrar en una película la cual es una historia llena de amor, magia, decisiones, trabajo duro y aceptación. Y qué mejor manera de hacerlo, de adentrarnos en el tema del amor con un vals. Sí, el vals también va de la mano con géneros como la balada. No son la misma cosa por si acaso, pero se complementan bastante. De hecho hay baladas que suenan como un vals, pero ya hablaremos de eso después. Pero aquí Ghibli dice, ¿sabes qué? Vamos a adentrarnos en el tema amoroso con un vals. Claro que sí. Hagamos esto, dice Hisaishi. Hagamos un intro de piano y también pongámosles por ahí un violín salvaje y eso, para que el oyente se familiarice con la melodía y después vamos con todo. Eso se llama un interludio. ¿Qué es un interludio? Es como que tocaras una obra o una melodía bastante corta en una canción, en un tema, para anticiparle a los oyentes qué es lo que viene. Que es como que tuvieras un preview, ¿ok? ¿Cuál es ese interludio en la canción del Castillo Vagabundo? Este de aquí. Y una vez que el oyente ya escuchó la melodía al principio y ya se familiarizó con ella, Ghibli dice, ahora sí, vamos con todo, vamos a tocar un vals. Y como pueden ver, entre las características más notorias de un vals es que se toca un ritmo de 3/4, que viene siendo el 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y el constante uso del piano con ese ritmo que acaban de escuchar. Es espléndido. Y la música es hermosa. De hecho, el soundtrack de esa película, la primera vez que la vi sí me sacó las lágrimas. Porque es como, wow, o sea, la música transmite tanto, la música es tan amplia, la música es tan genial. Hago un paréntesis aquí para decirles que, bueno,
Obviamente en este video no me da tiempo de hacerle un análisis como se debe al tema de El Castillo Vagabundo, a su soundtrack. Pero si quieren, puedo hacerlo si me lo dejan en los comentarios y me dicen, Felo, haz un análisis del soundtrack del Castillo Vagabundo. Y lo puedo hacer, en serio, pero tienen que dejarme en los comentarios. Háganmelo saber, amigos, que eso no está de más. Continuemos con la siguiente película, La Princesa Mononoke. Una película simplemente increíble, no hay otra palabra para definirla, es magnífica. Una película que nos cuenta la historia de básicamente un chico que es atacado por un jabalí que está como poseído por un espíritu malo. Este lo ataca, entonces ¿qué pasa? Que le infecta el brazo como de un mal ahí, que le pone el brazo como de otro color. Este chico después se ve obligado a salir de su aldea a ver si consigue cómo curarse el brazo. Ahí conoce a Eboshi y conoce a la princesa Mononoke precisamente. Y ya después sucede todo el rollo del espíritu del bosque y toda esta cosa. Y bueno, se la recomiendo que la vean. Esta película es el ejemplo más exacto de lo que es el trabajo en equipo en la música. Y de lo que es anticiparte algo que va a pasar. Fíjense. En el tema principal de la princesa Mononoke, ¿qué sucede? Pues escuchamos el piano, pero esta vez el piano no es instrumento principal como en las demás películas. Aquí el piano hace una melodía que tiene un soporte que son los instrumentos de cuerdas que están haciendo el bloque sonoro. Sí, los instrumentos de cuerdas como el cello y el violín están haciendo un soporte, una base para que el piano pueda hablar. Y eso suena de esta manera. Aquí es como que nos dicen, bueno, viene una bonita melodía de piano, pero un momento, el piano va a tener su soporte, no va a ser principal. Ya después que va sonando el resto de la canción, pues obviamente se suman más instrumentos y eso y otro tipo de melodías, y ya el piano también agarra un papel más protagónico. Pero el simple hecho aquí, de que los instrumentos de cuerdas hagan el bloque sonoro y no un bajo, es como, wow, no me esperaba eso. Es simplemente increíble. O sea, Ghibli nos está diciendo, aquí el soporte, el bloque sonoro, las armonías lo van a hacer los instrumentos de cuerda. El piano va a hablar encima de eso, porque si no se cae. Pero sí, y si se pueden dar cuenta, los instrumentos de cuerda no están haciendo las notas que están haciendo porque ya, o sea, porque sí ya. No, lo están haciendo para crear atmósfera. Esa misma atmósfera que empieza a sonar en las escenas que están adentrados en el bosque, ¿ok? Por eso es que tú relacionas esa atmósfera con algo como ambiental, ¿ok? Precisamente por eso, que es el tema principal en la película. Después, cuando la canción empieza a subir un poco más de intensidad, queda esto como resultado. Pero ya nos anticiparon todo lo que venía. Entonces, amigos, ¿qué queda decir después de esto? Pues que las canciones de anime, de las películas, de las series, de lo que sea que veas tú, no son canciones tontas como tacha la gente. Mucha gente critica la música de bandas sonoras de películas porque las ve como algo inmaduro. Ve ese tipo de música como algo inmaduro, como algo tonto, algo de dibujito. Y como acabamos de ver con el estudio Ghibli, resulta y acontece que la música lleva un montón de trabajo atrás, lleva un montón de composición, lleva un montón de estudio, lleva un montón de horas de grabación, no es así porque sí, ya. Entonces es algo que tú dices, wow, ¿cómo puedes decir que esto es algo ridículo? No es así. Ghibli tiene un gran trabajo en sus películas. Sí, tiene un gran trabajo en sus historias, tiene un gran trabajo en los guiones, tiene un gran trabajo en lo visual, tiene un gran trabajo de dirección, pero también tiene un gran trabajo en la música. Y solo queda decir, amigos, que gracias Miyazaki, gracias Hisaishi por tales canciones, por tales historias tan fascinantes. Y por mi parte, amigos, yo les digo que disfruten el cine como se debe. Préstenle más atención a las canciones de esa obra que ustedes están viendo, ya sea una serie, un anime, una película. Pero préstenle más atención, porque quizás así no te agarran de sorpresa algunas escenas, o quizás ya hasta las disfrutas más como yo. Yo disfruto mucho el cine precisamente por eso, porque va de la mano con la música y es como que wow, esto es increíble. Y de no ser así, que las películas de Ghibli tuviesen tal calidad de trabajo, o sea, tantas horas de trabajo puestas, no hubiese sido posible que El viaje de Chihiro hubiese ganado el Oscar que se ganó en su momento, compitiendo contra estudios como DreamWorks, Disney y Fox, teniendo Disney 2 películas ese año. Y aún así El viaje de Chihiro se llevó el Oscar a mejor película de animación.
Bueno amigos, sin más nada que agregar, eso es todo por hoy. Si es que te gustó el video, recuerda darle like, suscribirte, compartir, comentar. El que más ayuda es compartir, pero recuerda hacerlo por favor para yo seguir haciendo videos como este y que todos sigamos aprendiendo. Y sin más nada que agregar, yo me despido, yo soy Felo y hasta la próxima.